Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo el día de hoy quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Escritura, un pasaje en el que el Señor me ha tenido meditando, lo he reflexionado bastante y sigo en ello y creo que puede ser de edificación también para ustedes, así es que se los quisiera compartir. Este pasaje está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del versículo 31 al 34. Este pasaje habla del anuncio de la negación de Pedro, ¿ya? Si tú te estás conectando y a lo mejor necesitas un poco más de contexto respecto a este pasaje, te comento que luego de que Jesús se reunió con sus discípulos, Jesús nuestro Señor y Salvador, en la última cena, cuando cenaron juntos antes de que el Señor fuera a Getsemaní y luego fuera arrestado y crucificado y posteriormente resucitado, ocurrió una situación en este contexto que me llamó y me llama profundamente la atención y que tiene que ver con cuando Jesús anuncia delante de los discípulos que Pedro va a negarlo, ¿ya? Y dice así, dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo, pero yo rogué por ti para que no desfallezca tu fe, y tú cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Pero él le dijo, Pedro le dijo: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero él dijo, el Señor Jesús dijo: Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy sin que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Fuerte, ¿verdad? Es importante recordar que Pedro era uno de los discípulos más cercanos de Jesús, ¿ya? O sea, pasó mucho tiempo con él, vivió experiencias sobrenaturales con el maestro, comieron juntos, durmieron en el mismo lugar, fueron amigos. Generalmente, cuando uno tiene una relación cercana con las personas, uno puede reconocer qué tipo de relación es la que tiene, ¿verdad? Pero Pedro tenía un problema como discípulo, y es que él tenía mucha confianza en su propio criterio, ¿ya? Pedro no era una persona intelectualmente preparada, pero sí era una persona que cuando tomaba decisiones no analizaba mucho cómo iba o las consecuencias de esas decisiones, pero sí tenía mucho ímpetu y por lo tanto mucha confianza en su propia capacidad para poder hacer las cosas, ¿ok? Y en esa confianza que él tenía acerca de sí mismo, también tenía mucha confianza acerca de cómo él desarrollaba su relación con Dios, ¿ya? Y este pasaje nos muestra varias cosas. Y una de ellas es que es muy importante reconocer y recordar que antes de que nosotros amáramos al Señor, Él nos amó primero. Y por lo tanto nuestra relación con Él no se sostiene por nuestra capacidad, ni por nuestro criterio o nuestra propia aprobación de considerarnos dignos o no dignos de mantener una relación con Él. En este pasaje nosotros podemos ver
que es el Señor quien inicia y mantiene una relación con nosotros para nuestro provecho. Y eso se hace muy evidente en situaciones de crisis. Nosotros podemos reconocer en nuestra vida, por ejemplo, que hay momentos que son difíciles para nosotros, en que se hace muy claro que si no fuera porque el Señor está con nosotros, nosotros decaeríamos, desfalleceríamos y muy probablemente no volveríamos a tener una relación con Él por vergüenza o porque definitivamente como pensábamos que era, nuestra fe decae. ¿Ya? Y el Señor nos invita a volver a recordar a través de este pasaje de Lucas 22 del versículo 31 al 34, que incluso en lo que respecta a nuestra relación personal con Él, incluso si somos personas que llevamos mucho tiempo en una relación con Él, si creemos conocer al Señor bastante bien, no debemos olvidar que Él es el que sustenta nuestra relación y que su corazón para con nosotros es que en medio de momentos de debilidad, de duda e incluso de acciones que van contra el Señor o lo que Él ha dicho acerca de nuestra vida, recordemos que Él es el que nos fortalece y que la misión o el propósito que Él dio a nuestra vida se va a cumplir. La Escritura dice que Él completa la obra en nosotros. En el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Él, Él empieza a obrar y termina esa obra en nosotros. Y aquí podemos ver claramente, y voy a volver a leer estos versículos de este pasaje, desde el 32 en adelante, que Jesús le dice a Pedro: pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe, y tú cuando hayas vuelto fortalece a tus hermanos. Me voy a centrar principalmente en este versículo, en el 32. Aquí Jesús le dice a Pedro, y se lo dice porque es necesario que Pedro lo supiera, así como es necesario hoy que tú y yo lo sepamos, que el primer interesado en que nuestra fe no desfallezca es el Señor. ¿Ya? Nuestra fe no nos da mérito para con Dios. ¿Qué significa esto? Que el Señor no está mirando nuestra fe y calificándonos porque si esta es una gran o pequeña fe. Eso no hace una diferencia en cómo Él se relaciona con nosotros. Su corazón y su amor para con nosotros sigue siendo el mismo, incluso cuando fallamos. Y aquí la palabra dice que Jesús le advierte a Pedro algo que es muy importante que nosotros tengamos en consideración, y es que el corazón de Jesús hacia nosotros es mantener intacta su relación con nosotros, incluso si fallamos, ¿ya? Y no solamente es una intención de parte de Él, sino que hay acciones correspondientes en relación a eso. Y aquí dice que Jesús le dijo: yo rogué por ti para que no desfallezca tu fe. Y le da una misión y le da un propósito a Pedro. Le dice: y tú cuando hayas vuelto, o sea, cuando hayas vuelto de fallarme, cuando hayas vuelto de haber hecho todo lo contrario a lo que tú crees que harías por mí, yo quiero que luego de ese proceso, de esa ida hacia la oscuridad y ese regreso hacia la luz, quiero que seas tú quien fortalezca a los demás. Y esto me pareció súper, hiper potente, ¿ok? Porque
ocurre muchas veces en nuestra vida que se nos olvida que el Señor está en lo cotidiano de nuestra vida, está en nuestras circunstancias, nos está ayudando de manera permanente, pero no podemos centrarnos únicamente en ello. Tenemos que ponernos ojos más allá de lo inmediato y lo circunstancial, y yo quiero animarte a que recuerdes cuál es el propósito o la misión que Dios te dio en tu vida. ¿Ya? Puede ser que a lo mejor no lo tengas tan claro, puede ser que sí, pero te invito a reflexionar acerca de eso, porque hay cosas que Dios, si tú eres un hijo de Dios, hay cosas que Dios puso en tu corazón y que trascienden a lo circunstancial, y que probablemente si tú miras hacia atrás y recuerdas distintos hitos importantes o episodios de tu vida que fueron muy relevantes, vas a poder reconocer allí cuáles son aquellas cosas que el Señor te encomendó. ¿Ok? Y puede ser que a lo mejor has avanzado en el tiempo, te has alejado de aquello o has fallado en algo, pero el Señor hoy día está, creo que mañana todavía, el Señor quiere que recuerdes que incluso sabiendo Él que ibas a fallar, su corazón siempre ha sido, así como lo revela en este pasaje acerca de Pedro, es que no desfallezca tu fe. Y no desfallezca tu fe no para que tú digas, wow, tengo una gran fe. No, sino que porque lo que a Él le importa es que esa fe te permita regresar a Él. ¿Ok? Porque regresando a Él, tú puedes cumplir tu propósito, que en el caso de Pedro era fortalecer a los hermanos. ¿Qué profundidad, qué gran profundidad tiene este versículo? He estado meditando en él hace varios días y me conmueve y me emociona y me abre el entendimiento muchísimo. Porque trastoca o transforma o revoluciona la concepción que muchas veces uno tiene acerca de su propia relación con Dios, ¿verdad? A veces nos creemos tan autosuficientes, incluso en el caminar cristiano, que pensamos que es nuestra fe la que sostiene nuestra relación con Dios. Y yo puedo ver claramente acá en este pasaje que es nuestra relación con Él, y en particular su relación con nosotros, la que sostiene nuestra fe, ¿ya? Nuestra confianza, el que no desfallezcamos, el que volvamos a ser aquellos que el Señor pensó con un propósito. Imagínense que Pedro lo que hizo fue negar que conocía al Señor. Y el Señor, en medio de este anuncio donde le dice, esto va a pasar, le dice, yo quiero que seas tú quien, después de haberme fallado, de haber dicho que no me conoces, incluso haciendo ahora la aseveración de que no solamente irías a la cárcel por mí, sino que morirías, yo quiero que seas tú, que cuando falles de tal manera que incluso vayas contra lo que dijiste, quiero que seas tú quien fortalezca a los demás. Y el énfasis que quiero poner acá no tiene que ver con el fallo propiamente tal. Tiene que ver con el hecho de que el Señor hace evidente por medio de este pasaje que tú
debilidad que es puesta en él o delante de él, puede terminar siendo la razón por medio de la cual Dios te use para fortalecer a otros. Por eso es tan importante que dejemos de lado en este tiempo la autosuficiencia. ¿Ya? El otro día oraba al Señor y el Señor ponía en mi corazón esa palabra, autosuficiencia. Autosuficiencia, o sea, la autosuficiencia nos lleva a construir argumentos en nuestra cabeza que nos alejan del Señor. Argumentos a veces religiosos, donde pensamos nosotros que en la medida que nosotros estamos seguros de nuestra propia capacidad de acercarnos a Él, Él va a responder a eso. Y la verdad es que este pasaje nos muestra lo contrario. Él se acerca a nosotros. Él ruega por nosotros frente al Padre. Él intercede por nosotros. Él dio propósito a nuestra vida. Y Él usa nuestra debilidad para fortalecer a otros. Cuando estés pasando por circunstancias adversas, confía en que el Señor va a glorificarse en medio de esa circunstancia. Porque el plan que Él inició en tu vida lo va a completar. Y te lo digo en tu vida al mismo tiempo que me lo digo a mí. Porque esto ha fortalecido mi vida en estos días. Es muy potente que el Señor, y en eso quiero que uses tu imaginación, que el Señor le haya dicho a Pedro, Pedro, sé que vas a fallarme. Sé que incluso lo que va a suceder va a afectarme. ¿Ok? Porque recuerda que eran amigos, era un discípulo cercano, era alguien en quien Jesús, con quien Jesús se acompañaba, a quien Jesús amaba. Pero Pedro no se centró, Jesús no se centró en eso como un motivo para reclamarle a Pedro acerca de lo que iba a hacer cuando le iba a fallar. Lo que hizo el Señor fue decirle a Pedro, la confianza que yo tengo en ti, por el amor que yo te tengo, trasciende a lo que hagas contra mí. Y trasciende de tal manera que quiero que sepas que en medio de las circunstancias adversas, donde a lo mejor piensas que tu fe no alcanza, que todo se ve negro, que es difícil, que no se ve con claridad cómo va a ser el futuro, que has fallado en eso, en mantenerte firme, en creer y ser constante, el Señor te dice, yo quiero que sepas que soy yo quien he rogado al Padre para que tu fe no desfallezca, incluso cuando me falles. Y es más, quiero que sepas que mi amor por ti es más importante que tu fallo, porque cuando eso suceda, cuando me falle y mi corazón está contigo para que recuerdes que no desfallezcas en ese momento, quiero que sepas que sé que vas a volver. Y cuando vuelvas, mi corazón hacia ti no va a ser de recriminación, va a ser, te voy a estar esperando. ¿Para qué? Para que cuando regreses seas tú el que me falló, quien fortalezca a los demás. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios no está pendiente de la ofensa, no está pendiente del fallo, no está pendiente de tu capacidad para ser magnífico, para cumplir lo que dijiste que ibas a hacer o no. El corazón de Él es que en medio de las circunstancias adversas reconozcamos
que lo más importante en lo que vivimos es nuestra relación con Él. Una relación que es iniciada por Él, sostenida por Él, fortalecida por Él y cumplida y completa en su propósito desde Él. Es realmente hermoso este pasaje y yo quería compartirlo con ustedes y animarlos a reflexionar acerca de esto para que recordemos que todo lo que logremos en el Señor y que todas las circunstancias que no impliquen logros, sino más bien fracasos desde nuestra perspectiva, no se le escapan a Dios. Dios pensó en un porvenir y en planes de bienestar para nosotros y que Él tiene una fe activa y un amor activo para con nosotros para poder cumplir o desarrollar esa tarea que se nos encomendó y vivir esa vida plena que se nos otorgó a través de la cruz y la resurrección, centrada en su amor hacia nosotros. Eso quería compartir con ustedes hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.